Clara ajustó la correa de su mochila gastada, mientras el autobús se alejaba por el camino de tierra, dejándola sola frente a los portones de hierro forjado. El polvo se asentó lentamente sobre sus zapatos negros, los únicos que tenía para trabajar. Había viajado 4 horas desde la Ciudad de México, cargando todas sus pertenencias en esa mochila y una maleta pequeña que había visto mejores días. La hacienda San Rafael se extendía ante ella como una postal antigua. Las paredes de adobe rosa contrastaban con el cielo azul intenso de Querétaro, y los campos verdes se perdían en el horizonte. Pero algo en la perfección de ese lugar la inquietaba. Era demasiado silencioso, demasiado ordenado. «Señorita Herrera». Una mujer mayor con delantal blanco apareció en la entrada principal. Su sonrisa era educada pero fría. «Soy Esperanza, el ama de llaves. Don Alejandro la está esperando». Clara siguió a la mujer por corredores amplios decorados con muebles antiguos y fotografías familiares. Sus pasos resonaban en el piso de Talavera, y notó que no había ruido de niños jugando, ni voces, ni música. Solo el eco de sus zapatos. Alejandro Torres la esperaba en su oficina, de pie junto a una ventana que daba al establo. Era un hombre alto, de unos 35 años, con el cabello negro ligeramente despeinado y una barba de 3 días que no lograba ocultar su cansancio. Vestía jeans y una camisa blanca arrugada, pero algo en su postura hablaba de autoridad, de alguien acostumbrado a que le obedecieran. «Señorita Herrera». Su voz era grave, controlada. «Espero que el viaje no haya sido muy pesado». «Para nada, señor Torres. Gracias por la oportunidad». Él asintió sin sonreír y se sentó detrás de un escritorio de madera maciza. Clara permaneció de pie hasta que él le señaló una silla. «Mi hija Luz tiene 6 años», comenzó, mirando un punto fijo en la pared. «Necesita cuidados especiales. No habla desde hace 8 meses». Clara había leído sobre el caso en el anuncio de trabajo, pero escucharlo de labios del padre le causó una punzada en el pecho. Tenía experiencia con niños difíciles. Había trabajado en una guardería en los barrios pobres de la capital, donde los pequeños llegaban con hambre y historias rotas. ¿Ha recibido atención médica? Todos los especialistas dicen lo mismo. No hay nada físico que le impida hablar. Es emocional. El silencio se alargó entre ellos. Clara notó las ojeras bajo los ojos de Alejandro, la forma en que sus manos se tensaban cuando mencionaba a su hija. ¿Puedo conocerla? Alejandro se levantó y la guió hacia el jardín trasero. Allí, sentada en un columpio bajo un árbol de mezquite, estaba Luz. Era una niña pequeña con el cabello castaño recogido en 2 coletas y un vestido azul impecable. Tenía los ojos más tristes que Clara había visto jamás. «Luz, ella es Clara», dijo Alejandro con una suavidad que contrastaba con su actitud anterior. «Va a cuidarte por un tiempo». La niña levantó la vista hacia Clara, la estudió por un momento con esos ojos enormes y luego volvió a mirar el suelo. No dijo nada, no sonrió, solo balanceó sus piernas en el aire. «Hola, Luz». Clara se acercó despacio y se sentó en la hierba frente al columpio. «Me gusta tu vestido. El azul es mi color favorito». Silencio. «Tu papá me contó que te gustan los caballos». «Yo nunca he montado uno, pero me encantaría aprender. ¿Crees que podrías enseñarme?» Por un segundo, algo brilló en los ojos de Luz, pero desapareció tan rápido como había llegado. Esa primera noche, Clara se instaló en el cuarto de servicio que quedaba cerca de la habitación de la niña. Era simple pero cómodo. Una cama, un escritorio pequeño y una ventana que daba al establo. Después de cenar sola en la cocina, Alejandro había salido sin dar explicaciones. Se preparó para dormir. Fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto suave, ahogado, que venía del exterior. Clara se asomó por la ventana y vio una luz tenue en el establo. Se puso una bata y salió descalza al patio. El llanto se hacía más claro conforme se acercaba, pero cuando llegó al establo no había nadie. Solo los caballos en sus establos inquietos, como si también hubieran escuchado algo. Clara revisó cada rincón, pero no encontró nada. Al regresar a su cuarto, pasó por la habitación de Luz. La puerta estaba entreabierta, y pudo ver a la niña dormida, abrazada a un caballo de peluche gastado. En la mesita de noche
Había un cuaderno de dibujo. Clara no pudo resistir la curiosidad. Se acercó silenciosamente y hojeó las páginas. Los dibujos eran inquietantes para una niña de 6 años. Una mujer con el cabello largo cayendo, un hombre parado lejos, mirando, caballos corriendo, y en el último dibujo, una casa vacía con todas las ventanas cerradas. Clara cerró el cuaderno con cuidado y regresó a su cuarto. Mientras se acostaba, no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos dibujos y el sonido del llanto en el establo. En esta casa hermosa y silenciosa, algo no estaba resuelto. Y Luz, esa niña pequeña y callada, había visto algo que no debería haber visto. Afuera, el viento nocturno movía las hojas del mezquite, y Clara se durmió preguntándose en qué se había metido. Los primeros días fueron como caminar sobre cáscaras de huevo. Clara estableció rutinas suaves. Desayuno a las 8, juegos silenciosos en el jardín, almuerzo juntas en la cocina pequeña que daba al patio. Luz la seguía obedientemente, pero nunca hablaba. Solo asentía o negaba con la cabeza cuando Clara le hacía preguntas simples. ¿Te gusta el jugo de naranja? Asintió. ¿Quieres que leamos un cuento? Negó. ¿Prefieres dibujar? Sus ojos se iluminaron ligeramente y asintió. Alejandro aparecía por las mañanas para desayunar rápido, siempre con papeles en la mano y el teléfono sonando. Por las tardes se encerraba en su oficina o salía a revisar los campos. Clara notaba que evitaba estar a solas con su hija, como si no supiera qué hacer con ella. El tercer día, mientras Luz dibujaba en silencio, Clara decidió explorar. La niña estaba concentrada en su cuaderno, así que salió al patio trasero. El establo quedaba a unos 50 metros de la casa principal, rodeado de corrales donde pastaban 3 caballos. «Son hermosos, ¿verdad?», dijo una voz detrás de ella. Clara se giró y vio a un hombre mayor con sombrero de paja y botas gastadas. Tenía las manos curtidas por el trabajo y una sonrisa amable. «Soy Roberto, el encargado de los caballos», se presentó. «Usted debe ser la nueva niñera». «Clara, mucho gusto», le extendió la mano. «¿Hace mucho que trabaja aquí?» «20 años, señorita. Vi crecer a la niña desde que nació». Su expresión se entristeció. Era muy platicadora antes del accidente. Clara sintió curiosidad, pero no quiso presionar. Roberto siguió hablando mientras caminaban hacia los corrales. A Luz le encantaban estos caballos, especialmente esa yegua café que está allá. Se llama Canela. La señora Isabel la montaba todos los días, y Luz siempre pedía que la subieran también. ¿Isabel era su mamá? Roberto asintió. Una mujer muy buena. Alegre, siempre cantando. Don Alejandro era diferente cuando ella estaba viva, más presente. En ese momento escucharon pasos pequeños detrás de ellos. Era Luz, que había salido de la casa y se acercaba lentamente al corral. Sus ojos estaban fijos en la yegua café. «Mira quién vino a visitarnos», murmuró Roberto con ternura. «¿Quieres saludar a Canela, pequeña?» Luz se acercó a la cerca y extendió su mano hacia la yegua. El animal se acercó y olfateó sus dedos. Por primera vez desde que Clara había llegado, vio una sonrisa genuina en el rostro de la niña. «A ella le gustaría montar», le susurró Roberto a Clara, «pero don Alejandro no quiere que se acerque a los caballos desde...». No terminó la frase, pero Clara entendió. Desde el accidente que se llevó a su madre. Esa tarde, mientras Luz tomaba su siesta, Clara se sentó en el jardín con un libro. Alejandro salió de su oficina y, en lugar de desaparecer como siempre, se acercó a ella. «¿Cómo va todo?», preguntó sentándose en una silla cercana. «Bien. Es una niña muy dulce». Clara cerró el libro. «Roberto me contó que le gustan mucho los caballos». El rostro de Alejandro se endureció. «Los caballos son peligrosos para una niña pequeña, pero podrían ayudarla. A veces los animales logran conectar con los niños cuando nosotros no podemos». «No». Su voz fue tajante. «No quiero que se acerque a los establos». Clara lo miró fijamente. «¿Es por lo que pasó con su esposa?». Alejandro se tensó. «No sabe de qué habla». «Entonces explíqueme. Si voy a cuidar a Luz, necesito entender qué fue lo que la lastimó tanto». Por un momento pareció que iba a responder,
Pero luego se levantó bruscamente. «Solo haga su trabajo, señorita Herrera, y mantenga a mi hija lejos de los caballos». Se alejó dejando a Clara con más preguntas que respuestas. Esa noche hubo tormenta. Los truenos rugían sobre la hacienda y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Clara estaba leyendo cuando escuchó pasos pequeños en el pasillo. Abrió la puerta y encontró a Luz parada en camisón, temblando. «¿No puedes dormir por la tormenta?» Luz asintió. Clara la llevó a su cuarto y la arropó en su cama. Se sentó a su lado, acariciando su cabello. «¿Sabes? Cuando era pequeña como tú, también le tenía miedo a las tormentas. Mi abuela me decía que eran solo los ángeles moviendo los muebles en el cielo. Un rayo iluminó la habitación, seguido de un trueno ensordecedor. Luz se abrazó a Clara con fuerza, y entonces, en un susurro casi inaudible, habló. Mami se cayó, y papi se quedó parado. Clara sintió que el corazón se le detenía. Luz había hablado, y sus palabras llevaban un peso terrible. «¿Qué dijiste, pequeña?» Pero Luz ya se había quedado dormida entre sus brazos, dejando esas palabras flotando en el aire como un secreto doloroso que por fin había encontrado una salida. Desde el pasillo llegó el sonido de pasos. Alejandro estaba parado en la puerta, con el rostro descompuesto. Había escuchado a su hija, había escuchado la verdad. Alejandro se quedó paralizado en el marco de la puerta, como si las palabras de su hija hubieran sido una bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar, y Clara pudo ver cómo todo su cuerpo temblaba. «Alejandro», susurró Clara, pero él ya se había dado vuelta y caminaba hacia su habitación. Clara escuchó el portazo, y después, el silencio. Luz siguió durmiendo en sus brazos, ajena al dolor que acababa de liberar con sus pocas palabras. Clara la acomodó mejor entre las cobijas y se quedó despierta el resto de la noche, pensando en lo que había escuchado. Al día siguiente, Alejandro no apareció para el desayuno. Esperanza le dijo a Clara que había salido muy temprano para revisar los campos del norte. Luz desayunó en silencio, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Pero Clara notó que la miraba diferente, como si hubiera encontrado en ella un refugio seguro. Pasaron 3 días sin que Alejandro hablara con Clara más allá de lo necesario. Llegaba tarde, se encerraba en su oficina y evitaba cualquier momento en que pudiera quedarse a solas con ella. Pero Clara lo veía observándola desde la ventana cuando ella jugaba con Luz en el jardín. El 4.º día, mientras Luz dibujaba en la mesa de la cocina, Clara decidió que era suficiente. Tocó la puerta de la oficina de Alejandro. «Adelante». Lo encontró revisando unos papeles, pero sus ojos estaban rojos y tenía varias tazas de café vacías sobre el escritorio. «Necesitamos hablar», dijo Clara cerrando la puerta detrás de ella. «No hay nada de qué hablar. Su hija habló por primera vez en 8 meses. Creo que sí hay mucho de qué hablar». Alejandro dejó los papeles y se recostó en su silla. «¿Qué quiere que le diga? Que soy un mal padre. Que fallé cuando más me necesitaban». Clara se sentó frente a él. «Quiero que me cuente qué pasó realmente». Por un largo momento, solo se escuchó el tic-tac del reloj de pared. Alejandro miraba sus manos como si pudiera encontrar las palabras escritas en ellas. «Isabel y yo», comenzó con voz quebrada, «llevábamos meses discutiendo. Yo trabajaba demasiado. Ella se sentía sola. Esa mañana, antes de que saliera a montar, habíamos peleado otra vez». Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al establo. Yo estaba considerando pedirle el divorcio. Había hablado con un abogado, tenía los papeles listos, pero no me atrevía a decírselo. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó después? Salió a montar como siempre. Luz la siguió corriendo, como hacía cada día. Yo las vi desde aquí, discutiendo por teléfono con un cliente. Su voz se hizo más pequeña. Escuché el grito de Luz, pero tardé en reaccionar. Cuando llegué al corral, Isabel estaba en el suelo. Canela estaba asustada, dando vueltas. Y Luz solo me miraba, esperando que hiciera algo. ¿Qué hizo? Me quedé paralizado. No sabía si moverla o no. Llamé a la ambulancia, pero ya era tarde. Isabel había golpeado su cabeza contra una piedra al caer. Se giró hacia Clara con los ojos llenos de culpa.
Mi hija me vio dudar, me vio temblar cuando debía ser fuerte. Por eso dice que me quedé parado. Clara se acercó a él lentamente. No fue su culpa, Alejandro. ¿Cómo no va a ser mi culpa? Si le hubiera dicho la verdad sobre el divorcio, tal vez no habría salido a montar ese día. Si hubiera corrido más rápido, si hubiera sabido qué hacer. Sí. Clara lo interrumpió. Puede torturarse con sí para siempre, pero eso no va a traer de vuelta a su esposa, ni va a sanar a su hija. Alejandro la miró sorprendido por su firmeza. Luz necesita a su papá, no a un fantasma lleno de culpa. Y usted necesita perdonarse para poder seguir adelante. Esa tarde, por primera vez desde que Clara había llegado, Alejandro cenó con ellas. No habló mucho, pero estuvo presente. Luz lo miraba de vez en cuando, como si también notara el cambio. Después de acostar a la niña, Clara y Alejandro se quedaron en la cocina. Él preparó café y se sentaron a la mesa donde minutos antes Luz había estado dibujando. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, dijo Alejandro removiendo su café. Que el último recuerdo que Luz tiene de su madre es verla caer. Y el último recuerdo que yo tengo es una pelea estúpida. Pero no tienen que ser los únicos recuerdos, respondió Clara. Puede ayudarla a recordar las cosas buenas también. Por primera vez en días Alejandro la miró directamente a los ojos. ¿Cómo lo hace? ¿Hacer qué? Mantenerse tan esperanzada, después de todo lo que debe haber visto trabajando con niños difíciles. Clara sonrió tristemente, porque he visto también lo que puede pasar cuando alguien no se rinde. Los niños son más fuertes de lo que creemos, pero necesitan que los adultos les mostremos el camino. Alejandro extendió su mano sobre la mesa y después de dudar un momento, cubrió la de Clara con la suya. Ella no la retiró. Gracias, susurró él, por no juzgarme, por cuidar de Luz, por estar aquí. Clara sintió una calidez extraña en el pecho. Era la primera vez que veía a Alejandro vulnerable, real, sin las barreras que había construido alrededor de su dolor. De nada, respondió, y se quedaron así, con las manos entrelazadas, hasta que el café se enfrió. Los días siguientes trajeron una calma frágil a la hacienda. Alejandro empezó a desayunar con ellas más seguido, y aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, Clara notaba que se esforzaba por estar presente. Luz también parecía más relajada. No había vuelto a hablar, pero sonreía más y a veces tomaba la mano de Clara cuando caminaban por el jardín. Una tarde, mientras Luz tomaba su siesta, Clara y Alejandro se encontraron en el patio. Él estaba reparando una cerca rota, y ella había salido a tender la ropa. Sin planificarlo, terminaron trabajando juntos. «Pásame esa tabla», pidió Alejandro, señalando una pieza de madera. Clara se acercó para ayudarle a sostenerla mientras él clavaba. Estaban tan cerca que podía oler su loción para después de afeitar y sentir el calor de su cuerpo. Cuando él terminó de clavar, se giraron al mismo tiempo y quedaron frente a frente, apenas separados por unos centímetros. «Clara», murmuró él, y por un momento pareció que iba a besarla, pero un grito desde la casa los hizo separarse bruscamente. Era Luz, que había despertado de su siesta y los buscaba. «Aquí estamos», gritó Clara sintiendo las mejillas ardientes. Esa noche, después de acostar a Luz, Clara preparó una cena sencilla. Alejandro apareció en la cocina cuando ella estaba sirviendo los platos. «Huele delicioso», comentó sentándose a la mesa. «Solo son quesadillas, nada especial. Para mí sí es especial. Hace mucho que nadie cocina para mí». Cenaron a la luz de una vela que Clara había encendido porque se había fundido un foco. La conversación fluyó natural, hablando de todo y de nada, de los planes para ampliar el establo, de la escuela donde Clara había trabajado antes, de los libros que les gustaban. «¿Nunca se casó?», preguntó Alejandro de repente. Clara negó con la cabeza. «Estuve comprometida una vez, pero él quería una esposa que se quedara en casa, y yo necesito trabajar, sentirme útil». Su exnovio era un tonto. Clara se rió. «¿Eso cree? Una mujer como usted, independiente, cariñosa, inteligente, cualquier hombre estaría orgulloso de tenerla a su lado». Sus ojos se encontraron sobre la mesa, y esta vez ninguno de los dos se apartó.
Alejandro se levantó lentamente y rodeó la mesa. Clara también se puso de pie, y cuando él llegó a su lado, la tomó suavemente del rostro. «Puedo», susurró. Ella asintió, y él la besó. Fue un beso tierno, lleno de una necesidad que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Clara se sintió derretir entre sus brazos, olvidando por un momento dónde estaban y por qué estaba allí. Pero el sonido de pasos pequeños en el pasillo los hizo separarse. Luz apareció en la entrada de la cocina frotándose los ojos. Los había visto. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó Clara, tratando de sonar normal. «¿Tuviste una pesadilla?». Luz la miró a ella, luego a su padre, y sin decir nada se dio vuelta y regresó corriendo a su cuarto. «Luz, espera», la llamó Alejandro, pero la niña ya había cerrado la puerta de su habitación. Al día siguiente, Luz volvió a encerrarse en su silencio. No quería desayunar, rechazaba los juegos de Clara, y cuando su padre intentaba acercarse, se alejaba. Era como si hubieran retrocedido semanas en el progreso que habían hecho. Alejandro se culpó inmediatamente. «Fue un error», le dijo a Clara esa tarde mientras Luz jugaba sola en su cuarto. «No debimos...» «¿Un error?». Clara sintió una punzada de dolor. «¿Eso es lo que piensas? Mi hija debe ser mi prioridad. No puedo confundirla más de lo que está». «No la estás confundiendo, Alejandro. Solo le estás mostrando que la vida puede seguir adelante». Pero él ya había levantado sus muros otra vez. «Creo que es mejor mantener distancia profesional, señorita Herrera». Clara se quedó sin palabras. El hombre cariñoso de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por el patrón frío que había conocido el primer día. Las cosas empeoraron cuando, 3 días después, apareció un visitante inesperado. Clara estaba jugando con Luz en el jardín cuando un carro negro se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre elegante, de unos 40 años, vestido con traje a pesar del calor. «¿Dónde está Alejandro Torres?», preguntó con voz autoritaria. Esperanza fue a buscarlo, y cuando Alejandro salió, Clara notó cómo se tensaba al ver al visitante. «Julián», dijo con voz fría. «No te esperaba». «Vengo por mi sobrina», respondió el hombre, mirando hacia donde estaba Luz. «He estado investigando las condiciones en las que vive». Clara sintió un escalofrío. Este hombre no había venido de visita familiar. «Luz está perfectamente bien aquí», dijo Alejandro, colocándose entre Julián y su hija. «¿En serio?». Julián sacó unos papeles de su portafolios. «Una niña que no habla, sin atención psicológica adecuada, cuidada por una desconocida sin referencias. Mi hermana estaría horrorizada». «Tu hermana está muerta», espetó Alejandro. «Y yo soy el padre de Luz. Un padre que no pudo proteger a su esposa, tampoco puede proteger a su hija». Julián sonrió con frialdad. «Voy a pelear por la custodia, Alejandro. Isabel me contó sus problemas matrimoniales antes de morir. Tengo grabaciones». Clara vio cómo el color desaparecía del rostro de Alejandro. Luz, que había estado jugando, se acercó corriendo y se abrazó a las piernas de su padre, como si sintiera el peligro. «Vete de mi casa», murmuró Alejandro. «Me voy, pero regresaré con una orden judicial». Julián se dirigió hacia su carro, pero se detuvo. «Ah, y busca un buen abogado. Lo vas a necesitar». Después de que se fuera, Alejandro se quedó parado en el mismo lugar, abrazando a Luz. Clara se acercó, pero él la detuvo con una mirada. «No», dijo simplemente. «Esto es culpa mía, y voy a resolverlo solo». Esa noche, Clara lo encontró en su oficina, rodeado de papeles legales y con una botella de whisky medio vacía sobre el escritorio. Tenía la cabeza entre las manos. «Alejandro, váyase, Clara, por favor. No voy a dejarte solo en esto». Él levantó la cabeza y la miró con ojos desesperados. «¿No lo entiende? Julián tiene razón. Soy un desastre como padre, como esposo. Luz está mejor sin mí». «Eso no es cierto». «Claro que es cierto», gritó golpeando el escritorio. «Mi esposa está muerta por mi culpa, mi hija no habla, y ahora van a quitármela. Todo lo que toco se rompe». Clara sintió lágrimas de frustración en los ojos. «¿Sabes qué? Tal vez Julián tenga razón. Tal vez Luz sí esté mejor sin un padre que se rinde a la primera dificultad.
Salió de la oficina dando un portazo, dejando a Alejandro solo con su dolor y su whisky. Pero mientras se dirigía a su cuarto, no pudo evitar preguntarse si ella también debería rendirse y marcharse de esa casa llena de fantasmas. Los días siguientes fueron tensos como la cuerda de un violín a punto de romperse. Alejandro se había encerrado en un silencio amargo. Salía muy temprano y regresaba tarde, evitando cualquier contacto con Clara más allá de lo estrictamente necesario. Cuando se cruzaban en los pasillos, él desviaba la mirada como si ella fuera un recordatorio doloroso de sus fracasos. Luz también había retrocedido. Ya no sonreía, rechazaba los abrazos de Clara y pasaba horas dibujando en su cuaderno las mismas imágenes oscuras. Casas vacías, personas alejándose, caballos corriendo hacia ninguna parte. Clara intentaba mantener la rutina normal, pero se sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro donde todos habían olvidado sus parlamentos. Durante el desayuno, solo se escuchaba el tintineo de las cucharas contra los platos. Luz empujaba la comida sin comerla, y Alejandro revisaba su teléfono obsesivamente, esperando noticias de su abogado. ¿Papá está triste por mi culpa?, preguntó Luz una tarde, rompiendo su silencio de días. Clara casi se atraganta con el té. Era la segunda vez que escuchaba hablar a la niña, y sus palabras le partieron el corazón. No, mi amor, tu papá no está triste por tu culpa. Los adultos a veces tenemos problemas que no tienen nada que ver con los niños. ¿Se va a ir como mamá? Clara se arrodilló frente a ella y la tomó de las manos. Tu papá te ama muchísimo, Luz. Solo está pasando por un momento difícil. Pero la niña ya había vuelto a su silencio, como si hubiera gastado todas las palabras que tenía guardadas. Esa noche, Clara recibió una llamada que lo cambiaría todo. Señorita Herrera, habla la directora Méndez, de la Escuela Benito Juárez. Clara reconoció la voz de inmediato. Era la directora de una escuela primaria en Guadalajara, donde había aplicado para un trabajo meses atrás, antes de conseguir el empleo con los Torres. Se ha liberado una plaza de maestra de primer grado. El salario es bueno y tenemos casa para maestros. ¿Sigue interesada? Clara miró hacia el pasillo donde podía ver la luz encendida en la oficina de Alejandro. Él seguía allí, bebiendo y torturándose con papeles legales. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Mañana por la tarde. Las clases empiezan el lunes. Clara colgó el teléfono con las manos temblorosas. Era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Un trabajo estable, una casa propia, un futuro seguro. Todo lo que siempre había soñado estaba al alcance de sus manos, pero también significaba dejar a Luz, dejar a Alejandro. Al día siguiente, mientras preparaba el almuerzo, Roberto apareció en la cocina. Se veía preocupado. «Señorita Clara, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, Roberto, ¿qué pasa?» «Es don Alejandro. Anoche lo encontré en el establo, borracho, hablando con los caballos. Dice que va a vender la hacienda». Clara dejó caer la cuchara que tenía en la mano. «¿Qué?» «Dice que si va a perder a la niña no tiene sentido quedarse aquí, que todo le recuerda a la señora Isabel. ¿Y los trabajadores? ¿Los caballos?» Roberto se encogió de hombros con tristeza. «Ya nos avisó. Nos va a pagar una buena liquidación, pero esta ha sido mi casa por 20 años, señorita. Y don Alejandro, bueno, él nació en esta tierra». Clara se sentó pesadamente en una silla. Todo se estaba desmoronando. ¿Cree que de verdad va a vender? Cuando un hombre pierde la esperanza, señorita, es capaz de cualquier cosa. Esa tarde, Clara tomó una decisión. Empacó sus pocas pertenencias en silencio, mientras Luz jugaba en el jardín, ajena a lo que estaba pasando. No podía seguir viendo cómo Alejandro se destruía a sí mismo, y tampoco podía quedarse viendo cómo su propia vida se estancaba en una casa llena de fantasmas. Esperó hasta la hora de cenar para hablar con ellos. «Tengo algo que decirles», anunció, con voz más firme de lo que se sentía. Alejandro levantó la vista de su plato por primera vez en días. Luz dejó de jugar con su comida. «Me han ofrecido un trabajo en Guadalajara, una plaza de maestra. Me voy mañana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luz la miraba con ojos enormes, sin entender. Alejandro había palidecido. «¿Cuándo?», preguntó él con voz ronca. «Mañana en la mañana.
El autobús sale a las 9. Entiendo. Alejandro se levantó de la mesa. Le pagaré hasta fin de mes como corresponde. Su frialdad le dolió más de lo que Clara había esperado. No se trata del dinero, Alejandro. Entonces, ¿de qué se trata? Clara miró a Luz, que tenía lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Se trata de que ustedes dos necesitan encontrar su camino juntos, sin que yo interfiera. ¿Y si no podemos? La voz de Alejandro se quebró ligeramente. Entonces no era yo quien podía ayudarlos. Esa noche, Luz se coló a la habitación de Clara. Se subió a su cama sin decir nada y se acurrucó contra ella. ¿Por qué todos se van?, susurró en la oscuridad. Clara la abrazó fuerte, sintiendo cómo su propia decisión la desgarraba por dentro. A veces los adultos tomamos decisiones equivocadas, pequeña, pero eso no significa que no te amemos. A la mañana siguiente, Clara subió al autobús con el corazón roto. Por la ventanilla vio a Luz parada en el porche, tomada de la mano de Esperanza. Alejandro no había salido a despedirse. Mientras el autobús se alejaba por el camino de tierra, Clara cerró los ojos y trató de convencerse de que había tomado la decisión correcta. Pero la imagen de Luz llorando en silencio se quedó grabada en su mente como una herida que no sabía si algún día sanaría. En la hacienda, Alejandro observaba desde la ventana de su oficina cómo el autobús desaparecía en el horizonte, llevándose con él la única luz que había tenido su casa en mucho tiempo. Clara llevaba 3 semanas en Guadalajara cuando se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. La escuela era bonita, sus nuevos compañeros eran amables, y tenía su propia casita pequeña pero cómoda. Todo era exactamente como había soñado durante años. Entonces, ¿por qué no podía dormir por las noches? Los niños de su nuevo grupo eran dulces y entusiastas, pero cada vez que uno de ellos se quedaba callado o dibujaba con tristeza, Clara pensaba en Luz. Se preguntaba si la niña habría vuelto a hablar, si Alejandro habría encontrado la fuerza para luchar por ella, si habían logrado sanar juntos las heridas que los separaban. Una tarde de viernes, mientras calificaba tareas, su teléfono sonó. Era un número desconocido de Querétaro. «Señorita Clara, habla Roberto de la hacienda». El corazón de Clara se aceleró. «Roberto, ¿qué pasa? ¿Está todo bien?» «No, señorita. Por eso la llamo. Don Alejandro». «Bueno, después de que usted se fue, todo empeoró. Vendió la mitad de la hacienda, despidió a la mayoría de los trabajadores, y la niña Luz no ha vuelto a hablar ni una palabra». Clara cerró los ojos. «¿Y el juicio?» «Es el lunes que viene. Don Julián contrató un abogado muy caro de la ciudad. Don Alejandro apenas tiene dinero para pagar al suyo». «¿Por qué me llamas, Roberto?» «Porque necesitaba que alguien supiera la verdad, señorita. Don Julián no quiere a la niña para cuidarla. Quiere vengarse de don Alejandro por la muerte de su hermana. Ya inscribió a Luz en un internado en Estados Unidos. Dice que allá la van a curar». Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Un internado?» «Sí, señorita, para niños con problemas mentales. La va a alejar de todo lo que conoce, de su idioma, de su tierra, de su papá». Después de colgar, Clara se quedó sentada en su escritorio durante horas, mirando las tareas de sus alumnos sin verlas realmente. En su mente aparecían imágenes de Luz, la primera sonrisa que le había regalado cuando vio a los caballos, la noche que habló por primera vez durante la tormenta, la forma en que se abrazaba a ella cuando tenía miedo. No podía permitir que enviaran a esa niña lejos de su hogar. El sábado por la mañana, Clara pidió permiso en la escuela por una emergencia familiar. El domingo por la noche, ya estaba en un autobús de regreso a Querétaro, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se le iba a salir del pecho. Llegó a la hacienda al amanecer del lunes. El lugar se veía diferente, más vacío, más triste. Varios corrales estaban vacíos, y las flores del jardín que Isabel había plantado se estaban marchitando por falta de cuidado. Esperanza abrió la puerta con los ojos rojos de llorar. «Señorita Clara, ¿qué hace aquí? Vine por Luz». «¿Dónde está?» «En su cuarto. No ha querido desayunar. El juicio es en 3 horas y don Alejandro está... está muy mal». Clara subió corriendo las escaleras y tocó suavemente la puerta de Luz.
La encontró acurrucada en su cama, abrazando el caballo de peluche, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Hola, pequeña», susurró Clara. Luz levantó la cabeza y por un momento pareció que estaba soñando. Luego se lanzó a los brazos de Clara, con una fuerza que casi la tira al piso. «¿Viniste a buscarme?», preguntó con una voz tan pequeña que Clara apenas pudo escucharla. «Vine a llevarte a casa, mi amor». «Pero esta es mi casa». Clara la abrazó más fuerte. «Sí, mi vida, esta es tu casa, y nadie te va a llevar lejos de aquí si yo puedo evitarlo». Encontró a Alejandro en su oficina, vestido con un traje arrugado y con aspecto de no haber dormido en días. Había papeles esparcidos por todas partes y una taza de café frío sobre el escritorio. Cuando la vio entrar se quedó paralizado. «Clara, ¿qué haces aquí?» «Vine por Luz y por ti». Alejandro se pasó las manos por el cabello. «Es demasiado tarde. Julián tiene testigos, grabaciones. Mi propio abogado dice que es muy difícil ganar». «¿Y tú qué dices?» «Yo digo que tal vez Luz esté mejor lejos de mí. Mira lo que le he hecho. No habla, llora todo el tiempo». Clara se acercó a él y lo tomó del rostro, obligándolo a mirarla. «Luz llora porque tiene miedo de perderte, no porque seas un mal padre, y no habla porque piensa que si dice algo malo, más gente se va a ir. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque yo también he sido una niña asustada, y porque esa pequeña me necesita tanto como te necesita a ti». Por primera vez en semanas, Clara vio un destello de esperanza en los ojos de Alejandro. «¿Te quedarás?», preguntó él. «¿Aunque perdamos el juicio?» «Me quedaré especialmente si perdemos el juicio. Esa niña va a necesitar toda la ayuda posible para enfrentar lo que venga». Alejandro la abrazó entonces, y Clara sintió cómo temblaba entre sus brazos. Era un hombre roto tratando de recomponerse, un padre desesperado que acababa de encontrar una razón para seguir luchando. «Tenemos que irnos», murmuró Clara. «El juicio empieza en 2 horas, y vamos a necesitar cada minuto para prepararnos». Mientras bajaban las escaleras juntos, Clara vio a Luz esperándolos en el recibidor, vestida con su mejor vestido azul, tomando de la mano a Esperanza. «¿Lista, pequeña?», le preguntó Clara. Luz asintió y tomó la mano libre de Clara. Los tres caminaron hacia el carro de Alejandro, unidos por una determinación nueva. Iban a luchar por mantenerse juntos, costara lo que costara. El juzgado familiar de Querétaro era un edificio viejo de cantera rosa que imponía respeto y miedo a partes iguales. Clara caminó entre Alejandro y Luz por los pasillos de mármol, sintiendo cómo sus pasos resonaban como tambores de guerra. Luz apretaba su mano con fuerza y Clara podía sentir cómo temblaba la pequeña. La sala de audiencias era más pequeña de lo que Clara había imaginado. Bancos de madera oscura, un escritorio imponente donde se sentaría la jueza y ventanas altas que dejaban entrar una luz dorada que contrastaba con la tensión del momento. Julián ya estaba allí, impecablemente vestido con un traje gris, sentado junto a un abogado que parecía haber salido de una revista. Tenía una carpeta gruesa llena de documentos y una expresión de confianza que hizo que el estómago de Clara se encogiera. El abogado de Alejandro, un hombre mayor llamado licenciado Vázquez, se veía nervioso. Solo tenía unas cuantas hojas en su portafolios y había llegado tarde porque su carro se había descompuesto. «¿Estás seguro de que puedes hacer esto?», le susurró Alejandro. «Haré mi mejor esfuerzo, don Alejandro, pero no le voy a mentir, están en desventaja». La jueza Herrera entró a la sala y todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un chongo y una mirada que parecía ver directamente al alma de las personas. Se sentó detrás de su escritorio y revisó los expedientes. Caso familiar, número 2047-2025. Julián Mendoza contra Alejandro Torres por la custodia de la menor Luz Torres Mendoza. Su voz era clara y firme. «Licenciado Ruiz, proceda con su alegato inicial». El abogado de Julián se levantó con una sonrisa segura. «Su señoría, mi cliente no busca separar a una niña de su padre por capricho. Busca proteger a su sobrina de un ambiente nocivo para su desarrollo». Durante los siguientes 20 minutos, pintó a Alejandro como un hombre irresponsable, negligente, incapaz de cuidar adecuadamente a su hija.
Mencionó la falta de atención psicológica para Luz, la inestabilidad económica tras la venta de parte de la hacienda y la presencia de cuidadoras sin experiencia certificada. Clara sintió cada palabra como una puñalada. Sabía que se refería a ella. Además, su señoría, continuó el licenciado Ruiz, tengo aquí grabaciones de la difunta Isabel Torres, hermana de mi cliente, donde expresa sus temores sobre el comportamiento de su esposo. Puso una grabadora pequeña sobre la mesa. La voz de Isabel llenó la sala, fantasmal y dolorosa. Julián, estoy muy preocupada. Alejandro está muy distante, muy frío. A veces siento que me tiene rencor por algo que no entiendo. No sé qué hacer. Tengo miedo de que esto termine mal para todos. Alejandro se desplomó en su silla, como si le hubieran disparado. Clara pudo ver lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Luz se acurrucó más contra ella, sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la tristeza de su padre. El licenciado Vázquez hizo lo que pudo. Habló de los derechos paternos, de la importancia de no separar a una niña de su único padre vivo, de cómo la hacienda era el único hogar que Luz había conocido. Pero sus argumentos sonaban débiles comparados con la presentación profesional de la parte contraria. Su señoría, dijo el licenciado Ruiz cuando llegó su turno de réplica, el señor Torres no puede ni siquiera lograr que su hija hable. ¿Qué clase de padre permite que su hija de 6 años viva en silencio durante meses? Mi cliente tiene los recursos para darle la atención especializada que necesita en Estados Unidos. La jueza miró a Luz, que se había quedado muy quieta en su silla. ¿La menor ha sido evaluada por algún especialista? Sí, su señoría, respondió el abogado de Alejandro. Pero los médicos no encontraron ningún problema físico. Consideran que es una reacción emocional al trauma de presenciar la muerte de su madre. Exactamente mi punto, interrumpió el licenciado Ruiz. La niña necesita terapia especializada, no seguir viviendo en el lugar donde ocurrió el trauma. La jueza se quedó pensativa por un momento. Me gustaría escuchar a la persona que ha estado cuidando de la menor. Señorita Herrera, su señoría, Clara Herrera. Pase al frente, por favor. Clara sintió que las piernas le temblaban mientras se dirigía al estrado. Había estado en muchas situaciones difíciles en su vida, pero nunca había sentido tanta presión. De sus palabras dependía el futuro de Luz. Señorita Herrera, ¿cuánto tiempo trabajó cuidando a la menor? 2 meses, su señoría. ¿Cuál es su opinión profesional sobre la relación entre el padre y la hija? Clara respiró profundo. Su señoría, Alejandro Torres ama a su hija más que a su propia vida. Sí, cometió errores. Sí, se cerró emocionalmente después de la muerte de su esposa, pero nunca dejó de cuidar a Luz, nunca la abandonó, nunca la lastimó. ¿Y qué opina sobre el mutismo de la menor? Luz no habla porque tiene miedo de que si dice algo malo, más gente se vaya de su vida. Pero sí habla, su señoría. Conmigo ha hablado, con su padre también. El licenciado Ruiz se levantó. Objeción, no hay evidencia de eso. ¿Puede darnos un ejemplo, señorita Herrera?, preguntó la jueza. Clara se giró hacia donde estaba sentada Luz. Luz, mi amor, ¿puedes venir aquí, por favor? La niña se levantó lentamente y caminó hacia Clara. Estaba pálida, pero había determinación en sus ojos pequeños. Luz, dijo Clara arrodillándose frente a ella, ¿recuerdas lo que me dijiste aquella noche de tormenta? Luz asintió. ¿Puedes decírselo a la señora jueza? Por un momento que pareció eterno, Luz miró a la jueza, luego a su padre, luego a Julián. Cuando habló, su voz era pequeña pero clara. Mami se cayó del caballo y se lastimó la cabeza. Papi corrió a ayudarla, pero ya era tarde. Él lloró mucho. Se giró hacia Julián. Tío Julián, papi no lastimó a mami. Fue un accidente. El silencio en la sala era total. Julián se había quedado sin palabras. Alejandro lloraba abiertamente. ¿Quieres irte a vivir lejos con tu tío?, preguntó la jueza suavemente. Luz negó con la cabeza vigorosamente. Quiero quedarme con papi, y quiero que Clara se quede también. Quiero que seamos una familia otra vez. La jueza sonrió por primera vez en toda la audiencia. Creo que ya he escuchado suficiente. Después de revisar toda la evidencia presentada, anunció la jueza Herrera al regresar a la sala, he llegado a una decisión.
El silencio en la sala era tan denso que Clara podía escuchar los latidos de su propio corazón. Luz estaba sentada entre ella y Alejandro, tomando las manos de ambos con una fuerza sorprendente para una niña tan pequeña. La custodia de la menor Luz Torres Mendoza permanecerá con su padre, Alejandro Torres, continuó la jueza. Sin embargo, dada la delicada situación emocional de la menor, ordenó supervisión judicial por 6 meses y terapia psicológica familiar obligatoria. Alejandro se desplomó en su silla, no de derrota, sino de alivio puro. Julián se levantó bruscamente y salió de la sala sin decir palabra, seguido de su abogado. La batalla había terminado. ¡Papi!, gritó Luz, lanzándose a los brazos de su padre. «No me voy a ir». Alejandro la abrazó tan fuerte que Clara temió que la fuera a lastimar, pero la niña se aferró a él con la misma intensidad. Después de unos momentos, Luz se separó y miró a Clara. «¿Tú también te quedas?». Clara intercambió una mirada con Alejandro. No habían hablado de eso, pero cuando él asintió ligeramente, ella supo la respuesta. «Me quedo, pequeña. Si tu papá quiere que me quede». «Te necesitamos», dijo Alejandro simplemente. «Los dos te necesitamos». 3 meses después, la hacienda había recuperado algo de su vida anterior, pero con una energía completamente nueva. Clara ya no era solo la niñera. Se había convertido en la maestra particular de Luz y, poco a poco, en algo parecido a una madre para la niña. Las sesiones de terapia familiar habían sido difíciles al principio. Luz había tenido que revivir la muerte de su madre. Alejandro había enfrentado su culpa y Clara había aprendido a navegar su nuevo papel en una familia que no era suya por sangre, pero que se sentía más hogar que cualquier lugar donde hubiera vivido. «¿Puedo montar a Canela hoy?», preguntó Luz durante el desayuno, como hacía cada mañana desde hacía una semana. Alejandro miró a Clara, buscando apoyo. Era la pregunta que más temía, pero sabía que no podía evitarla para siempre. «Creo que ya es hora», dijo Clara suavemente, pero con mucho cuidado y con Roberto ayudando. Esa tarde, los 3 caminaron hacia el establo. Luz prácticamente brincaba de emoción, mientras que Alejandro se veía pálido pero decidido. Roberto ya tenía a Canela ensillada y lista. «Es una yegua muy mansa, don Alejandro», le aseguró el viejo trabajador, «y la niña es una jinete natural, como su mamá». Alejandro ayudó a Luz a subirse a la yegua, sus manos temblando ligeramente. Clara se acercó y puso su mano sobre la de él. «Está bien», le susurró. «Va a estar bien». Luz montó por el corral durante 20 minutos, con la sonrisa más grande que Clara había visto en su rostro jamás. Cuando finalmente bajó del caballo, corrió hacia sus padres adoptivos con los ojos brillantes. «Mami, me hubiera gustado verme», exclamó, y luego se detuvo, sorprendida por sus propias palabras. Era la primera vez que mencionaba a Isabel sin tristeza, la primera vez que hablaba de ella como un recuerdo hermoso en lugar de una pérdida dolorosa. Esa noche, después de acostar a Luz, Clara y Alejandro se sentaron en el porche con 2 tazas de café. La venta parcial de la hacienda había resultado ser una bendición disfrazada. Tenían menos tierra que manejar, menos presión financiera, y Alejandro había usado parte del dinero para abrir un programa de equitación terapéutica para niños de 1900. «La región. ¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Alejandro de repente. Clara negó con la cabeza. «Hace exactamente 1 año que Isabel murió». Clara sintió un nudo en el estómago. No lo había recordado. «Y es el primer día que logro pensar en ella sin que me duela», continuó él. «Gracias a ti. Gracias a lo que hemos construido». Clara tomó su mano. «No hemos terminado de construir». Alejandro se giró hacia ella con una sonrisa que había estado guardando durante semanas. «Hablando de eso, hay algo que quiero decirte». Se bajó del escalón del porche y, para sorpresa total de Clara, se arrodilló frente a ella. «Clara Herrera, no tengo un anillo elegante, y esta casa todavía está llena de recuerdos de otra persona, pero te amo. Amo cómo quieres a mi hija. Amo cómo me ayudaste a encontrarme a mí mismo. Amo la familia que hemos creado juntos». Clara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Te casarías conmigo? ¿Serías oficialmente la mamá de Luz?».
Antes de que Clara pudiera responder, escucharon aplausos desde la ventana del segundo piso. Luz estaba asomada, sonriendo de oreja a oreja. «Di que sí», gritó la niña. «Di que sí, Clara». Clara se rió entre lágrimas. «Sí», le dijo a Alejandro. «1000 veces sí». 6 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la hacienda, Clara se convirtió oficialmente en Clara Torres. Luz fue la encargada de llevar los anillos, montada en canela, y vestida con un vestido amarillo que había elegido ella misma. Durante la recepción, mientras los invitados bailaban y reían, Clara se alejó un momento para contemplar la escena. Roberto tocaba la guitarra, Luz corría entre las mesas con otros niños del pueblo, y Alejandro ayudaba a servir la comida con una sonrisa que no había visto desde que lo conoció. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro acercándose a ella. «Perfecto», respondió Clara, y luego sonrió con picardía. «Bueno, casi perfecto. ¿Qué falta?». Clara tomó su mano y la colocó sobre su vientre, donde apenas se notaba una pequeña curva. «Digamos que en unos meses vamos a necesitar otra cuna». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. «¿En serio?». «En serio». Él la levantó en brazos y la hizo girar, ambos riéndose como adolescentes. Luz corrió hacia ellos al escuchar las risas. «¿Qué pasa? ¿Por qué están tan felices?». «Porque», dijo Alejandro cargando a su hija, «va a tener un hermanito o hermanita». Luz gritó de emoción y los abrazó a ambos. En ese momento, Clara supo que habían logrado algo que parecía imposible unos meses atrás. Habían creado una familia nueva de los pedazos rotos de sus vidas anteriores. No era perfecta, pero era real, y para Clara eso era más que suficiente. 18 meses después, el sol de la mañana pintaba los campos de la hacienda con tonos dorados mientras Clara observaba desde la ventana de la cocina. Luz, ahora de 8 años, corría por el prado montada en su nueva yegua, una potranca café claro que había nacido en la hacienda 6 meses atrás. La niña había insistido en llamarla Esperanza, porque llegó cuando más la necesitábamos. Había explicado con esa sabiduría que a veces tienen los niños. «Mira, mamá Clara, Esperanza ya trota sin que yo se lo pida», gritó Luz desde el corral, con las mejillas sonrosadas por el ejercicio y una sonrisa que ya no se borraba de su rostro. Clara sonrió mientras mecía suavemente al bebé que tenía en brazos. Diego había nacido 4 meses atrás, con los ojos oscuros de su padre y una placidez que contrastaba completamente con la energía de su hermana mayor. Era un bebé tranquilo que parecía haber llegado al mundo, sabiendo que ya tenía un lugar seguro esperándolo. «Tu hermana es toda una vaquera», le susurró a Diego, quien la miraba con esos ojos enormes que parecían entender cada palabra. «Igual que su madre», dijo Alejandro entrando a la cocina con las botas llenas de tierra y el cabello despeinado por el viento. Se había levantado antes del amanecer para ayudar con el parto de una de las yeguas. Se acercó a Clara y besó su frente. Luego hizo lo mismo con Diego. «¿Cómo están mis amores esta mañana?». «Perfectos», respondió Clara, recostándose contra su pecho. «¿Todo bien en el establo?». «Mejor que bien. Paloma tuvo un potrillo precioso. Roberto dice que va a ser un caballo excepcional. El programa de equitación terapéutica había crecido más de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Cada semana llegaban familias de toda la región, con niños que, como Luz había sido, cargaban con traumas que las palabras no podían sanar. Pero los caballos sí podían. «Papá, ven a ver lo que puede hacer Esperanza», gritó Luz desde afuera. Alejandro se rió. «Duty calls». Besó a Clara una vez más. «¿Vienes?». «En un momento. Déjame cambiar a este pequeño primero». Mientras Clara subía las escaleras con Diego, pasó por el pasillo donde colgaban las fotos familiares. Había una nueva tradición en la casa. Cada mes tomaban una foto familiar, documentando cómo crecía su pequeña familia. Las fotos mostraban la evolución, desde las primeras imágenes donde Luz apenas sonreía, hasta las más recientes, donde todos se veían genuinamente felices. Pero la foto que más le gustaba a Clara no estaba enmarcada. Era un dibujo que Luz había hecho para el primer aniversario de la boda. En él aparecían los 4, Alejandro alto y fuerte, Clara con un vestido azul,
Luz montando a Esperanza y Diego como un pequeño bulto en los brazos de Clara. En el fondo había dibujado la hacienda, pero también una figura translúcida con cabello largo mirando desde una nube. «Es mami», había explicado Luz cuando entregó el dibujo. «Está feliz porque ahora tenemos una familia completa otra vez». Clara había llorado ese día. No de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no cabía en palabras. Cuando bajó al jardín con Diego ya cambiado, encontró a Alejandro sentado en la cerca del corral, aplaudiendo mientras Luz hacía que Esperanza caminara en círculos perfectos. «Muy bien, mi amor», gritó Clara. «Eres una jinete increíble». Luz detuvo a la yegua y se acercó a la cerca. «¿Crees que mami estaría orgullosa?». Era una pregunta que hacía de vez en cuando, pero ya sin la tristeza de antes. Ahora hablaba de Isabel como de una presencia amorosa que seguía cuidándolos desde algún lugar. «Estoy segura de que estás súper orgullosa», respondió Clara. «De lo valiente que eres, de lo bien que cuidas a tu hermanito, de la jinete que te has vuelto. ¿Y de ti también?». Clara sintió un nudo en la garganta. «Espero que sí, pequeña». «Yo creo que sí», dijo Luz con total convicción, «porque nos hiciste felices otra vez». Esa tarde, después de que llegaran los niños para sus clases de equitación, Clara se sentó en el porche con Diego durmiendo en sus brazos. Veía a Alejandro trabajar con un niño de 10 años que había perdido a su padre en un accidente, enseñándole pacientemente cómo cepillar a uno de los caballos más mansos. Luz ayudaba con los niños más pequeños, con una paciencia y dulzura que todavía sorprendía a Clara. La niña que había llegado rota y silenciosa se había convertido en una pequeña sanadora, capaz de conectar con otros niños heridos de una manera que los adultos no siempre lograban. Roberto se acercó al porche con 2 tazas de té helado. «Para usted, señora Clara». «Gracias, Roberto». Clara tomó la taza gratefully. «¿Cómo ve a los niños nuevos?». «Bien, señora. Ese niño que está con don Alejandro me recuerda a la niña Luz cuando llegó usted. Mismo dolor en los ojos». «Pero va a sanar», dijo Clara con certeza. «Todos sanan aquí». Roberto asintió mirando hacia el corral donde Alejandro ahora ayudaba al niño a montar por primera vez. «Esta hacienda siempre tuvo algo especial, señora, pero ahora tiene amor verdadero otra vez». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Clara contempló su vida. No era la que había planeado cuando era joven. Era infinitamente mejor. Tenía una familia que había elegido y que la había elegido a ella. Tenía un propósito que llenaba sus días de significado. Tenía un hogar que había ayudado a sanar y que ahora sanaba a otros. Diego se despertó en sus brazos y la miró con esos ojos enormes que parecían contener toda la sabiduría del mundo. «¿Sabes qué, pequeño?», le susurró. «A veces las familias más hermosas son las que nacen del dolor y se construyen con amor». En el corral, Luz reía mientras enseñaba a una niña pequeña a darle zanahorias a los caballos. Alejandro se acercó a Clara y se sentó a su lado, cansado pero feliz. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En lo afortunada que soy», respondió Clara. «En cómo a veces la vida te lleva exactamente donde necesitas estar, aunque al principio no lo entiendas». Alejandro tomó su mano libre y la besó suavemente. «Nosotros somos los afortunados. Tú nos salvaste». «Nos salvamos todos», corrigió Clara. «Juntos». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Querétaro, la pequeña familia se quedó en el porche, observando cómo Esperanza pastaba tranquilamente en el campo, libre y feliz, como un símbolo perfecto de lo que habían logrado construir. Una vida nueva, llena de esperanza, donde el amor había triunfado sobre el dolor y el silencio había dado paso a la risa. El amor que había nacido del luto, del silencio y de la desesperación ahora florecía como las flores de mezquite en primavera, con raíces profundas, ramas fuertes y la promesa de que lo mejor aún estaba por venir. Queridos lectores, la historia de Clara, Alejandro y Luz nos recuerda que las familias más hermosas no siempre nacen de la sangre, sino del amor, la paciencia y la decisión de no rendirse cuando todo parece perdido. Esta historia de superación, ambientada en los hermosos paisajes de Querétaro,
Nos enseña que el silencio puede romperse, que las heridas pueden sanar y que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle me gusta y compartirla con quienes más quieres. ¿Te gustó conocer cómo Clara y Alejandro construyeron una familia desde los pedazos rotos de sus vidas anteriores? Entonces, suscríbete a nuestro canal para más historias que celebran el poder transformador del amor. Cada historia que compartimos aquí está llena de esperanza, emociones auténticas y personajes que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Queremos crear una comunidad donde podamos compartir estas experiencias juntos, así que cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Tu apoyo significa todo para nosotros y nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones en diferentes rincones del mundo.